Gracias, señor presidente. Para referirme a lo que es, porque estamos hablando de gestión, más allá de lo social o de alguna cuestión, estamos hablando de la rendición de cuentas. Y después de escuchar que la rendición de cuentas del periodo 2020 fue positivo, como explicó bien el compañero de bloque Bartolomé, creer que este superávit de 300 millones en el periodo, que obviamente, no sé si es necesario recordar que cuando asumimos debíamos 1.000 millones, fue porque nos donaron algodón, porque lamentablemente no pudieron hacer uso del proyecto de los chicos todos al agua, porque nos donaron combustible. En realidad nos donaron combustible y lo aceptamos. En la gestión anterior habían donado un asfalto y no lo aceptaron. La pandemia movilizó la solidaridad y la gente solidaria de la ciudad. Y no hace falta pedir porque falte, sino porque los vecinos se dan cuenta que es necesario que todos juntos tratemos de unirnos para que justamente las cosas no falten, porque obviamente se hacen colectas de insumos hospitalarios porque se han gastado más de 10 veces más por la pandemia, obviamente, que en otras ocasiones. Y quedó claro en la rendición que la secretaría que más invirtió fue en salud. Entonces decir que faltan insumos porque no se administró bien es desconocer que se utilizó 10 veces más que en situaciones normales. Y así todo, no hay faltantes. Lo que hay es solidaridad de la gente que cree que siempre donó. En la historia de los gobiernos municipales han existido donaciones. Y la diferencia es que los gobiernos que las aceptan, las gestionan bien. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de gestionar bien. De gestionar la plata que nos prestan, que nos envían, en las cosas que se deben utilizar. Eso estamos evaluando. Y a lo que el concejal del interbloque, Arana, mencionó la actividad del deporte, y sabiendo que es un apasionado por el deporte, y también reconociendo que probablemente él desconozca estas situaciones, porque está clara que la gestión de la rendición de cuentas pasa por el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda, ¿no?, en todo lo que ello incluye, no por los secretarios de las distintas áreas. Por lo menos creo que en el área de deportes ha sucedido así porque, reitero, probablemente las situaciones se realizaban, algunas, pero ¿saben qué? No se pagaban. Porque entonces así es fácil desde el Ejecutivo Municipal gestionar. Porque en la rendición de cuentas del 2020 tuvimos que pagar 500.000 pesos en la pintura del polideportivo, 970.000 pesos en las filtraciones de los techos que se arreglaron y no se pagaron. Cuando asumimos no había internet, no había teléfono, lo habían cortado por falta de pago. Se debía el transporte de los juveniles bonaerenses del año 2019. Al Natatorio Palestra se le debían 290.000 pesos del proyecto Todos al Agua. Pagábamos de alquiler en el Palestra del año 2019 98.000 pesos y está acreditado, pero en el 2020 pudimos pagar 76.000 en praxis, un 20% menos. Reitero, está claro que no sería responsabilidad de ese momento director de deportes, porque esto pasa por el no pago, pasa por Hacienda y por la voluntad del Ejecutivo de hacerlo o no hacerlo. Eso quiero dejarlo aclarado. Pero la verdad que llevar la rendición de cuentas a una cuestión social, cuando estamos hablando de hechos puntuales como los números, y no reconocer que lo que se hizo fue una buena gestión, que se gastó menos de lo que se recaudó, que por eso se pudo pagar parte de la inmensa deuda que heredamos, y que la verdad que
hay que tener honestidad intelectual y decir, sí, la verdad que se gestionó bien, se gastó lo que se tenía que gastar con la plata que nos enviaron, no se usó la plata para otra cosa. Tiene que quedar claro, porque en distintas gestiones la plata se usaba para otra cosa, y por eso nos llegamos a endeudar hasta el año 2019 en más de 1.000 millones de pesos. Y estamos analizando la rendición de cuentas del año 2020. Incluye la gestión del Ejecutivo y del área de Hacienda del año 2020. Así que, señor presidente, por eso quería manifestar algunas cuestiones que creo que hacen a la rendición de cuentas, ¿sí?, y a la gestión positiva en cuanto a los ingresos y a los egresos. Nada más, señor presidente.